4 de diciembre, referéndum. Sí. ¿Por qué no al referéndum? Porque no quitan el Senado, no es que van a borrar el Senado, sencillamente van a quitar la posibilidad para los ciudadanos de votar a los senadores. Yo soy diputado de la República desde 3 años y me di cuenta que la calidad de las leyes disminuye si hay menos contactos directos entre los parlamentarios y el pueblo italiano. Y entonces, si los diputados no van a ser elegidos por el pueblo directamente, por una X o escribiendo un nombre y un apellido, obviamente los diputados no van a responder al pueblo que no los va a elegir, sino exclusivamente a los partidos que los nombran. Y para nosotros una república fundada por el nombramiento, se dice, es una república que va a producir leyes muy, muy malas. Pero el Partido Democrático, cuando digamos, da las razones de por qué sí, habla de la reducción de gastos, por ejemplo. En ese punto, ¿qué tienen para La opinar? única reducción que hay es de espacios democráticos y de soberanía popular. Si ellos quisieran verdaderamente reducir los gastos de la política, primera cosa, pueden rechazar el financiamiento público a los partidos. Segundo, pueden cortar una parte del sueldo como diputados, como por ejemplo yo lo hago, porque cada diputado del Movimiento 5 Estrellas se corta de la mitad el sueldo y digamos que presenta factura sobre todo lo que gasta, y podemos gastar todo lo que queremos para nuestra actividad política, y todo eso supuestamente se va a discutir esta ley la próxima semana en el Parlamento para quitar los costos verdaderos de los sueldos de los políticos. Representaría un ahorro para el pueblo de Italia mucho mayor del supuesto ahorro que se tendría que, digamos que, obtener con las reformas constitucionales. Entonces, si quieren verdaderamente quitar plata a la política, es suficiente cortar los sueldos, rechazar el financiamiento público a los partidos y no cambiar casi 50 artículos de la Constitución de la República Italiana. Ellos, otro de los puntos en el que hablan del por qué sí al referéndum, hablan, bueno, darle estabilidad a un país que ha tenido 63 gobiernos en 70 años. Sí, la estabilidad para nosotros la van a dar si van a entrar personas que dependen del pueblo italiano y que, repito, tienen que producir buenos trabajos para los dueños suyos, que son los ciudadanos. Porque si nosotros con el sistema del nombramiento vamos a meter gente, diputados, que responden exclusivamente a los partidos, si los partidos van a tener dinámicas internas, por ejemplo, si van a dividir, obviamente no habrá estabilidad. Y otra cosa, una república se tiene que juzgar en base a la calidad de las leyes. No es verdad que nosotros necesitamos más leyes. Nosotros necesitamos leyes, digamos, mejores, no más. Italia es uno de los países en el mundo que tiene el número mayor de leyes, pero son de baja calidad. ¿Por qué? Porque no hay una conexión directa entre el pueblo de Italia y los diputados. Ese es el problema. Pero esto de la poca duración de los gobiernos, 63 gobiernos en 70 años parece mucho. Pero cayeron también gobiernos con la ley Porcellum, que es una ley hiper mayoritaria, se dice, y entonces cayeron también los gobiernos en esa manera. Y repito, se tendría que juzgar digamos, ver la calidad de un proceso de legislación en base a la calidad de las mismas leyes. Yo creo que la gobernabilidad se va a garantizar si van a entrar personas de calidad adentro de las instituciones, que tengan la idea que en una democracia el dueño de la democracia misma es el pueblo y no son los partidos, porque actualmente los partidos no dependen por sus bases, que casi no existen, aparte del Movimiento 5 Estrellas, que tiene una fuerza popular bastante fuerte, depende de los grupos financieros que los apoyan, que muchas veces son bancos de negocios, grupos de aseguraciones, grandes lobbies también internacionales, los mismos que son los reales mandantes de esas reformas constitucionales, porque no es que Boschi, Verdini, Renzi, Napolitano han escrito estas reformas. Eso no es verdad, es mentira. Han sido impuestas por parte del grande, digamos, yo lo llamo capitalismo financiero mundial, que obviamente necesita un cambio de la Constitución, una centración mayor, concentración, disculpe, mayor de poder en las manos del mismo gobierno, porque así se puede controlar de mejor forma. ¿Y por qué Renzi personalizó tanto entonces si no es una ley, digamos, que haya nacido de ha sido un error suyo político y ahora está tratando un poquito de mejorar su condición. Él empezó a personalizar ese referéndum cuando pensaba de tener una fuerza, una credibilidad bastante grande en el país.
Cuando se ha dado cuenta, por culpa de sus mentiras, sobre todo a nivel económico, porque este país no tiene trabajo, no tiene empleados, tenemos una pobreza que está aumentando. Actualmente en el sur de Italia los números de italianos que van a los comedores de los pobres son mayores mayor del número de los extranjeros. Eso está ocurriendo en el sur de Italia. Entonces toda esa mentira han producido una caída de credibilidad por el presidente Renzi, y entonces ahorita está tratando de cambiar esa cosa. Antes personalizó, ahora que ha visto que no funciona, que mucha gente, a pesar de los cambios de la Constitución que son terribles, por ejemplo, a mí me gusta entrar en las temáticas directas y no hablar de Renzi, pero existe también mucha gente que votaría en contra de Renzi porque Renzi ha mentido, ha dicho un montón de mentiras al pueblo italiano. Entonces es un error político de él que está tratando de corregir. Ven que el 4 de diciembre, más allá del sí o no a la ley, se va a votar, la gente va a votar en base a su apoyo, no al gobierno de Renzi. Yo espero que la gente, y eso estoy tratando de hacer, se informe sobre el contenido de la reforma constitucional y tenga la idea que como siempre las leyes de Renzi tienen un título maravilloso: la buena escuela. No sé, reformas constitucionales, Sblocca Italia, otra ley que se llama así. Los títulos siempre son maravillosos, pero adentro siempre existe algo que te no sé cómo se diga, jode, no sé si es una buena palabra, te molesta. Y eso siempre así. Él pone una parte de azúcar y también quintales de lodo. La propaganda de Renzi se concentra en el azúcar chiquitito, y mucha gente piensa que el contenido sea solo esta parte de azúcar, cuando en realidad tenemos una cantidad grande de lodo que nos perjudicia, sobre todo a nivel de democracia y de soberanía popular. El 4 de la noche, 10 de la noche, imaginemos, gana el no. ¿Cuál va a ser la reflexión del Movimiento 5 Estrellas? ¿Van a pedir cuál es? Nosotros ya estamos pidiendo las dimisiones de Renzi por otras razones, por sus fracasos económicos. Él ha dicho que va a salir. No sé qué va a hacer. Si va a ganar el no, sencillamente a mí me gustaría, porque vamos a tener una buena constitución que se puede cambiar, porque una constitución se puede cambiar, pero para dar más poderes a los ciudadanos, no para quitarlos y entregarlo exclusivamente a las manos de un jefe de gobierno que de hecho puede ser soportado por un partido que ni siquiera tiene la mayor parte de la opinión pública italiana. Supongamos que gana el no. Ustedes piden nuevas elecciones. Nosotros, me imagino que el Parlamento va a hacer una ley electoral mejor de esa que se llama Italicum, que prácticamente produce el 60%, 65%, tal vez el 70% de nombrados adentro de la Cámara de los Diputados. Se va a hacer una ley electoral y se va a votar. Nosotros queremos ir al voto, porque creemos que las medidas económicas que ha tomado el gobierno Renzi han sido un verdadero fracaso. Entonces, no se puede pensar que esa reforma constitucional es para los partidos, son como si fueran condonos, se dice condonar, como si ellos van a dar la culpa de sus fracasos de los últimos 30 años a las constituciones. No es así. Los fracasos son de los partidos y de los políticos, que actualmente, para no decir nosotros hemos hecho solo cosas malas, tienen que decir es culpa de la Constitución. Pero son mentiras, porque las leyes malas que han pasado en 20 días cuando ellos los convenía. Cuando en cambio nosotros el movimiento presentamos una ley para un sueldo mínimo garantizado, un sueldo de ciudadanía, el reddito de cittadinanza, que es la propuesta económica más fuerte del Movimiento 5 Estrellas, dicen que no va a pasar porque tal vez es culpa del bicameralismo, de la presencia de Cámara y Senado contemporánea en nuestras instituciones. No es así, es una mentira. Ustedes en esta campaña para el no, a la que no solo está el Movimiento 5 Estrellas, sino también está Berlusconi, la Liga... Tal vez Berlusconi, yo no lo he visto todavía. ¿Se sentirían cómodos compartiendo un espacio al llamar al no con...? Nosotros no compartimos nada con nadie, compartimos una lucha con el pueblo de Italia. Actualmente la lucha es sobre la Constitución. El Movimiento 5 Estrellas no hace alianza, no tiene nada que ver con Berlusconi, con la Lega, con la falsa izquierda, con el Partido Democrático, con todos los partidos que han gobernado, han tenido sus oportunidades en los últimos 30 años y han fracasado. Sencillamente es una batalla no para derecha, izquierda, alianzas políticas, partidos, para tratar de mantener las últimas partes de la soberanía popular que tenemos todavía. ¿Cómo se autodefine hoy en día el Movimiento 5 Estrellas? ¿Acepta las categorías izquierda-derecha? No, esas son categorías del 1800.
Todavía razonar de derecha e izquierda es como pensar a categorías muy obsoletas, ¿no? No. Para nosotros la batalla política del futuro no va a ser entre derecha e izquierda, sino entre soberanía y globalización de la privación de los derechos. Porque yo veo que algunos países que con sus sistemas hipercapitalistas tratan de quitar derecho a los pueblos para privatizar los derechos y transformarlos en mercancías, esa clase de trabajo se está difundiendo también en otros países, como Italia, como países del sur de Europa, que tienen todavía constituciones surgidas, aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía, a pesar de las leyes institucionales y ordinarias que han presentado y votado los últimos años, tienen todavía una protección a los trabajadores y una protección social para el pueblo. Estas críticas al sistema financiero internacional, algunas a la globalización, son aristas que en parte, por ejemplo, en Estados Unidos comparte Donald Trump, que lo he escuchado con esto, sí, con estas aristas. ¿Cómo ven a 15 días de la elección en Estados Unidos? Esas son cuestiones del pueblo norteamericano. Yo estoy estudiando también una tercera candidata que se llama Jill Stein, es una líder del Partido Verde, que tienen propuestas bastante interesantes. En cambio no siento buenas propuestas ni por parte de Trump ni por parte de Clinton. Tengo que decir una cosa: aparte la paréntesis Obama, que todavía tenía como secretario de Estado la Clinton, yo veo que la supuesta democracia más grande del mundo, en los Estados Unidos de América, en esa democracia o tú te llamas Clinton, esposo o esposa, o tú te llamas Bush, padre o hijo, o tú tienes millones de dólares como Trump, o tú no puedes ser el presidente del Estado norteamericano. Y esa se llama democracia. ¿Qué mensaje en Argentina hay cerca de 600.000 personas con ciudadanía italiana, ya sea italianos emigrados o hijos, nietos? ¿Qué mensaje para ellos, si los convocan al referéndum, y qué políticas públicas piensa el Movimiento 5 Estrellas para ellos, pensando que bueno, el hospital italiano, por ejemplo, que está en Argentina, ha sufrido recortes en su presupuesto, el Teatro Coliseo, que también depende del Estado italiano, ha tenido también un problema? Exacto. Sí, eso, digamos, esos servicios, esos derechos, llamámoslos así, en Buenos Aires, en Argentina, han sido cortados. No es culpa de la Constitución, sino de las políticas, de los mismos políticos que hoy están diciendo que si van a cambiar la Constitución todo va a mejorar por magia. Esa es la mentira más grande. Entonces yo le digo al pueblo argentino de origen italiana que vota: nosotros vamos a producir, como ese video, también informaciones en idioma, en castellano, o en castellano de Río Platense, que se informen, sin creer a políticos locales, a nadie que trabaja siempre, sabe, ¿no?, en los grupos de italianos, sin creer. Sencillamente cada uno tiene que informarse sobre los riesgos que esconde esa reforma constitucional y tomar su decisión. Nosotros, a costo cero, vamos a producir más contenido posible, obviamente a través de la red, pero el movimiento no es que tiene esa fuerza económica tan grande para hacer viajes tan grande. A mí me gustaría muchísimo, adoro Buenos Aires, adoro Argentina, me gustaría un montón. Es que no tengo tiempo, no tenemos esa fuerza, porque también rechazamos un montón de plata pública, también para ahorrar plata de los ciudadanos. Entonces yo le pido sencillamente máxima atención, máxima información. Nosotros vamos a apoyar para poderla dar y después cada uno se va a crear su propia opinión. Supongamos que hay nuevas elecciones, triunfa el Movimiento 5 Estrellas, ¿alguna medida especial para los...? El sueldo mínimo garantizado es la primera cosa, y un apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Porque el tejido económico del país, en Italia, también en Argentina, ha sido formado sobre todo por las empresas. Y hablamos de las pequeñas y medianas, que han sido destruidas, golpeadas por parte de los impuestos de los gobiernos, que han ayudado exclusivamente a los grandes y olvidándose de los pequeños y los medianos. Esas son las primeras cosas. Y después también la tutela de los derechos constitucionales a la instrucción pública, a la salud pública, porque nosotros nos cortamos el sueldo y apoyamos las empresas privadas. Imagínense cuánto creemos nosotros en las empresas privadas, empezando por pequeñas y medianas. Pero pensamos que agua, transporte, instrucción y salud tienen que ser públicos, porque no son mercancías, sino derechos. ¿Y a las grandes empresas italianas, por ejemplo, estoy pensando en Finmeccanica, Leonardo? Ningún problema. Nosotros queremos apoyarlas, pero no queremos que manden ellos.
tiene que mandar el Parlamento, tiene que mandar el pueblo de Italia, y las grandes empresas tienen que hacer obviamente sus negocios, pero también hacer los intereses generales del país, de nuestra nación. La última pregunta. Prego. Con relación a Europa, Unión Europea, bueno, de los 28 pasamos a los 27 post-Brexit. Nosotros no queremos salir de Europa. Nosotros no es que estamos en contra de esa Europa, es esta Europa que está en contra de los pueblos. Y por eso está fracasando, por su arrogancia, por haber olvidado los derechos de los pueblos y por haber adentro gente de la Goldman Sachs, de la JP Morgan, de la Morgan Stanley, de Rothschild. Se ve perfectamente. Imagínense, pensamos a Barroso. Salió de presidente de la Comisión Europea, actualmente trabaja, creo, en Goldman Sachs. Prodi, misma cosa. Monti, la misma cosa. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, es un italiano, trabajaba en el Tesoro de Italia y también tiene un pasado en Goldman Sachs. A mí me parece que ya no estamos en una democracia, donde los pueblos en Europa eligen solo el Parlamento Europeo, que entre las instituciones es digamos, las instituciones que cuenta menos. Me parece que estamos en una nueva forma de gobierno que se llama creditocracia. Los bancos te prestan la plata, te crean deuda. Si no vas a pagar deuda, tienes que pagar los intereses de la deuda y vas a ir controlados, con las manos amarradas por la eternidad, y ya así es, en esa manera se pierde la soberanía. En cambio se construye un gobierno de los bancos, y eso queremos evitarlo. ¿Y eso sería Angela Merkel, la presidenta de esta Bueno, ella hace institución? los intereses de su país. Para nosotros no es que yo pienso en un enemigo en la Merkel, nunca. Yo pienso en los políticos italianos que no han hecho los intereses de Italia. Y pienso que Europa es un sueño, un lugar donde construir paz. Es algo maravilloso. Pero si se da poder democrático a los pueblos, repito, no somos nosotros que estamos en contra de Europa. Europa está fracasando por culpa de las elecciones. Yo no puedo aceptar que alguien no elegido por nadie me va a decir a mí en Italia cómo tengo que jubilar mi gente, o va a decir a los griegos qué precio tiene que tener la feta su queso en Atenas. Esa no es democracia. Es una tecnocracia con gente que nos manda que ni siquiera conocemos quiénes son. Gracias.